Sean todos bienvenidos a nuestro nuevo programa, Crónicas de la Brújula CCM. Hoy estamos felices porque comenzamos un nuevo ciclo con la Brújula, muy bien acompañada hoy con mi compañero Carlos Echavarría. Claudita, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes en estos momentos y ustedes no saben la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. La doctora Diana Perafán. Bueno, sí. Ahora sí, doctora, bienvenida a Crónicas de la Brújula CCM. ¿Cómo has estado? Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los cibernautas. Reciban desde el departamento del Cauca un cordial y fraternal saludo y decirles: estamos aquí para construir un Estado. Estamos aquí acompañando y visitando, difundiendo también un tema muy interesante que vamos a desarrollar con ustedes. Perfecto. Primero, contémosles a nuestros seguidores quién es Diana Perafán. Diana Perafán nace en el departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán. Soy auxiliar de enfermería, pero también soy abogada, defensora de derechos humanos, asesora de la Fundación BIRMEC, de la Fundación Víctimas de la Masacre de Caloto, y al mismo tiempo asesora a los cabildos indígenas independientes. ¿Qué son los cabildos indígenas independientes? Aquellos que no están adoctrinados, aquellos que no pertenecen a la banderita rojo con verde. Pero también represento a los presos políticos del abuso de la autoridad indígena y víctimas del abuso de esta mala jurisdicción. Doctora Perafán, entonces, para mi entendimiento, porque muchos cibernautas deben de tener la misma pregunta que yo, ¿quiénes son los indígenas en Colombia? Porque hablan de unos indígenas de un lado, unos indígenas de otro, unas condiciones. ¿Qué es ser un indígena en Colombia? Más que un indígena, las comunidades que represento son comunidades ancestrales. Ellos no se llaman indios. ¿Por qué? Los únicos indios son aquellos que no tienen a Dios, y estas comunidades o cabildos independientes tienen a Dios, que es quien rige su plan de vida. Es por eso que nos consideramos como cabildos independientes, unos cabildos que respetan el Estado Social de Derecho, unos cabildos que profesan una espiritualidad que es cristiano, católico, evangélico, y que no se han dejado adoctrinar por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Pero la pregunta mía va más enfocada que muchas veces uno está en la calle y resulta alguien: yo voy a ser el senador por las comunidades indígenas, y es más blanco que yo, y es zarco de ojos azules, o es negro porque está... ¿Quiénes son los indígenas en Colombia? ¿Cómo se cataloga un indígena? En el contexto ancestral o en el contexto indígena, primero tiene que haber un autorreconocimiento. Pero hemos encontrado que esa mala interpretación, esa manipulación e instrumentalización de la identidad indígena ha llevado para que algunos gobernadores indígenas, miembros del CRIC, quizás algunos de la UNIC y de otros pueblos indígenas, pues decían comercializar con su propia identidad. ¿Qué es comercializar? Que un blanco, un mestizo, quiere ser indígena, pues como el indígena recibe tantos beneficios del Estado, recibe subsidios, no trabaja, no paga impuestos, no sé por qué ahora el CRIC dice que va a apoyar una reforma pensional cuando ellos no pagan pensión, hablan de una reforma, apoyar unas reformas de las cuales ellos realmente y directamente no se ven afectados ni beneficiados. ¿Por qué razón? Porque la ley les da muchas prebendas y no hacen rendición de cuentas. Han llegado al colmo de que un gobernador indígena, los hemos encontrado en el Cauca, algunos de cabildos como Munchique Los Tigres, en donde un gobernador o un asesor indígena vende el aval. Entonces, deme 5 millones y yo le doy a usted la identidad indígena. Tanto así que esa compriventa de la identidad ha denigrado de su propia cultura, ha generado que muchos bandidos, narcos, se han blindado en la jurisdicción indígena para no pagar sus deudas con la sociedad y con la ley ordinaria. Increíble, o sea que yo podría decir o acceder a esa cédula indígena, por así decirlo. Sí, claro, si usted encuentra un gobernador que le guste más el dinero, pues obviamente usted le compra la identidad y él le da el certificado. Un juego político, definitivamente. No, algo completamente desquiciado de que cualquier persona en este país, si tiene las conexiones, pueda acceder a ese tipo de beneficios.
Bueno, sigamos, Carlitos, porque el tiempo apremia. Sí. Una pregunta que realmente, ¿por qué la hacemos? Porque se escucha muchísimo decir cuando se hablan con indígenas que hay una deuda histórica. ¿Es cierto que Colombia tiene una deuda histórica con los indígenas? No, no es cierto. En este momento los indígenas tienen una deuda histórica con la sociedad colombiana. ¿Por qué? Miren, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, tiene al departamento del Cauca sometido a un caos social. Ellos tienen una deuda histórica con la sociedad payanesa, cuando bloquean las vías, cuando impiden realmente que una comunidad negra, que un mestizo que trabaja en los ingenios tenga que llevar el sustento diario a su casa, cuando ellos nos bloquean la Panamericana, cuando ellos van con su guardia indígena, que es un grupo armado, a intimidar a los blancos para decir, nosotros apoyamos la reforma, y cuando vemos que están adoctrinando a los niños para generar ese choque. Aquí no hay ninguna deuda histórica. Lo siento, señores del CRIC, aquí la deuda que tienen ustedes es con el Cauca, con la sociedad payanesa, permanecen bloqueando la Panamericana. Ojo, por eso está el bloqueo de la Panamericana, es que sucedió la desgracia para los funcionarios del CTI. Ellos, por evadir el bloqueo, cayeron en una pesca de las FARC. Y hoy no tenemos indicios de qué pasa con ellos. Y aquí dice uno, ¿y dónde están los defensores de derechos humanos? Que ni les duelen las masacres del Cauca, pero tampoco se pronuncian por el secuestro que han sido objeto los funcionarios del CTI. Nosotros el año anterior, en cabeza de los cabildos independientes, estuvimos ahí en la Plaza Bolívar y le pagamos a la señora Francia Márquez esa deuda ancestral porque nos hemos emancipado, porque somos libres, porque ahora los cabildos indígenas independientes estamos diciendo que viva la libertad. Vamos a un punto bastante neurálgico. Los indígenas tienen un poquito más de 32 millones de hectáreas, que ellos dicen que es para la contemplación. Pero en las zonas, por ejemplo, del Cauca, vemos de que los cultivos más grandes que tienen son de coca. ¿Qué piensas de eso? No es lo que Diana Perasan piensa. Yo voy a hablar en nombre de estas comunidades, e inclusive algunos filiales al CRIC. Pues vemos con gran preocupación porque algunos gobernadores indígenas han hecho y han mantenido esos acuerdos con las coordinadoras guerrilleras, siguen teniendo acuerdos con esos clanes del narcotráfico y han convertido sus territorios en territorios vedados para la justicia. Inclusive esos territorios están a la merced de los grupos armados y del narcotráfico. La coca ha bajado de precio, entonces ahorita están con la marihuana y hay muchas otras drogas más porque el crepi lo traen de Toribío. Las comunidades indígenas, miren, yo les quiero decir algo. No todos los indígenas de mi departamento son guerrilleros o son narcotraficantes. Nuestros pueblos ancestrales están sometidos por esas políticas del CRIC a tener que vivir una vida delincuencial porque esta gente suscribe contratos superiores a 2.4 billones de pesos en educación, en salud, en vivienda, y los únicos que viven bien son sus dirigentes indígenas, pero su comunidad vive en la miseria, vive realmente en mendicidad y tienen que ir a raspar coca, no porque quieran, es porque algunos líderes indígenas, que algunos de ellos posan de viceministros, tienen deudas con sus propias comunidades, porque mantener una comunidad en ignorancia, mantenerlos en desconocimiento es la única manera para poderlos gobernar y seguirlos sometiendo. Ese es el negocio, entonces. Sí. Increíble. Bueno, también hemos escuchado de que tienen problemas de reclutamiento en estas zonas y cartillas de adoctrinamiento. ¿Qué tan cierto es esto? Es real, y esto lo voy a hablar en nombre de aquellos menores que se encuentran ya en otros escenarios más tranquilos, como es en las manos de Dios, porque muchos de ellos hemos tenido que recogerlos en bolsas de polietileno. Encontramos nosotros, y estoy diciendo, una alerta temprana que arrojó la Defensoría del Pueblo en el Cauca el año anterior, donde se tiene de conocimiento que hay una persona que ejercía el cargo de autoridad indígena, una mujer, que vende a los niños. Entonces venden a los niños a los diferentes grupos armados, los bajan desde Toribío en unas grandes camionetas de alta gama, los dejan en Piendamó y luego los envían a Tumaco.
En Tumaco son los niños vendidos a los diferentes grupos armados, llámese Lenos, Dagoberto Ramos, Marquetalia, todas las disidencias de las FARC. Cuando estos niños llegan a esos territorios, la gran mayoría, mira Claudia, han sufrido problemas de hogares disfuncionales. Entonces aquí viene la contradicción. Los indígenas dicen los mandatos, el mandato de la familia, que no hay que desamparar a los niños, que no sé qué. Y encontramos que muchos líderes indígenas violan en los resguardos y esas violaciones quedan niños. Los líderes indígenas no responden por sus propios hijos porque ya se les olvidó. Tienen a sus mujeres indígenas solamente para ponerlas a parir, pero no responden por ellas. Hay hogares donde hay un conflicto familiar y no hay una atención temprana y estos jóvenes deciden irse, son reclutados, abusan de ese problema emocional de estos menores porque ellos están en un rango de 12 a 16 años y cuando estos chinos llegan allá y ya se quieren regresar son fusilados. Y así he tenido que traerlos. Personalmente he tenido que traerlos en bolsas de polietileno y tenemos más de 15 niños en estado de NNs en barbacoas, allá en Tumaco, tirados. ¿Y qué es lo más grave de esto? Que todas las hijas del Cauca lo saben. Y también saben que los grupos armados le pagan 12 o 15 millones de pesos a sus familias para que no denuncien. Entonces aquí estamos ante la figura del niño soldado en el departamento del Cauca, que se está haciendo extensivo a los demás territorios. Límites Cauca-Huila. Hay una escuela guerrillera y lo hemos dicho, pero nadie nos ha prestado atención. Claramente estamos viendo que hay un crimen de lesa humanidad lo que está ocurriendo en estos momentos con las comunidades indígenas en el Cauca. Y es muy probable que esa sea la razón por la cual muchas personas digan que los indígenas son personas que militan en la izquierda. Estamos viendo que tenemos adoctrinamiento desde la infancia. Y le voy a hacer la siguiente pregunta, mi estimada Diana, qué pena por tutearte. Esas zonas se mantienen inundadas de personal de la ONU y de ONGs internacionales. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese tipo de organizaciones? Nosotros, desde la Fundación Birbec, que es la Fundación de las Víctimas de la Masacre de Caloto, que le dieron origen a lo que hoy se llama el Emporio CRIC, y algunos de la ONIC que se valieron de esa masacre para hacer lo que son hoy y que fungen como ser organización del CRIC a nivel nacional, pues nosotros rechazamos de manera contundente esa intervención que hace la ONU, toda vez que ellos van con la pretensión de implementar o instaurar una agenda que es lesiva, porque esa agenda lo que hace es fortalecer una ideología comunista, socialista, que es muy lejana a los usos y costumbres de los pueblos originarios, pero afecta las libertades, porque cuando nosotros miramos en los índices, en los diagnósticos, en las estadísticas que tenemos, la mayoría de niños violados, la mayoría de niños reclutados pertenecen a comunidades cristianas o evangélicas. Estamos hablando de un segundo delito de lesa humanidad, que es la persecución religiosa, que inició con el señor Hermes Pete, que hoy es congresista, cuando persiguió a las comunidades indígenas que estaban asentadas en la zona de Páez y hoy se dispersaron por el norte del Cauca y en Piendamó. Pero grave asunto, y es que ellos, estos líderes indígenas, hablan con los grupos armados, llevan chismes y nos están haciendo matar y reclutar a estas comunidades que trabajan, no viven sabroso, trabajan, no son reconocidos por el Ministerio del Interior porque son una gran amenaza, ya que ellos sí respetan el Estado Social de Derecho. Diana, estabas hablando de una agenda. ¿Es la Agenda 2030? Sí, es una Agenda 2030, es una agenda lesiva porque tiene un componente cultural que ha venido construyéndose desde el Tahuantinsuyo y que ha venido estructurándose desde un parlamento andino donde se habla realmente que nos están matando, de que los yo no sé qué cuentos, cuando realmente dentro de las comunidades los mismos líderes son los que atentan contra ellos mismos para poder alimentar ese discurso que hoy es lesivo para estas comunidades. Son más de 30.000 indígenas, cristianos y evangélicos que son temerosos de Dios, que respetan la Constitución, que hoy, si me lo permiten con la venia de ustedes, quiero hacer una denuncia, y la denuncia es la instrumentalización y al mismo tiempo la manipulación de la identidad indígena para recoger firmas, porque las están recogiendo casa a casa, para argumentar la constituyente.
no caiga en la trampa, pero que quede esta denuncia que el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con indígenas filiales a sus cabildos y con mestizos que apoyan ideologías comunistas y socialistas, están utilizando la identidad indígena para llenar formatos que van encaminados a la constituyente de Gustavo Petro. Estamos viendo con la doctora Perafán, el indigenismo se volvió un asunto estratégico en la agenda global. Es parte del progresismo que nos está llevando las organizaciones internacionales. Muchas veces hemos hablado, y durante esta entrevista varias veces, sobre la CRIG, la CRIG, la CRIG. Vamos a empezar primero porque muchos de nuestros cibernautas no tienen muy claro qué es la CRIG, porque ellos piensan que son todos los indígenas del país y tampoco tienen claro para quién y con quién trabajan. Doctora, ayúdeme con eso. El CRIG surge en el año 73, un 23 de febrero, y es el movimiento indígena del Cauca que se reúne en lo que ellos construyeron y llamaron, después de múltiples reuniones o asambleas locales, luego regionales, Consejo Regional Indígena del Cauca. El Consejo Regional aglutina a unos cabildos. Esos cabildos filiales están en diferentes zonas. Tenemos la zona de Páez, la zona de Oriente, la zona Occidente, Costa Pacífica, zona Norte, la zona del pueblo del suroccidente o del pueblo Yanacona. Y este conglomerado de comunidades o de cabildos, se identifican con esta organización regional, por eso se llama Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que en el año 91, haciendo un bloqueo en la Panamericana, presiona al gobierno de turno para que se les conceda la resolución que hoy dicen ellos que son a nivel nacional, pero no caigan en esa mentira. La verdad es que el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es regional. Es un movimiento indígena que quiere crecer y que ha ido apoyando, uno, al Congreso de los Pueblos, dos, al Foro de Sao Paulo, pero también ha hecho parte de la dinámica de lo que se llama la coartación de elegir o ser elegido, que fue lo que nosotros encontramos y que le costó la vida a Jesús Antonio Montano, nuestro único indígena Misak de derecha, que fue asesinado cuando advertía de este nefasto gobierno de Gustavo Petro. Entonces él iba en contra de todo esto, porque en los resguardos indígenas, cuando se dan los momentos electorales, el fusil mata voto, y eso es lo que hemos encontrado. Bueno, ya sabiendo qué es la CRIC, ¿nos puedes decir cómo patrocina el gobierno a este grupo, la CRIC? Claro, el Consejo Regional Indígena del Cauca se valió de la masacre del Nilo para crear la mesa permanente, la MPC. En esa mesa permanente confluyen todos los ministerios, menos el más importante, que es el Ministerio de Defensa. Ahí se habla del tema de la construcción de la política pública para los pueblos indígenas, pero no solamente está el CRIC, ahí tenemos también la OIA y tenemos otros movimientos indígenas. La OIA es Organización Indígena de Antioquia. Ahí tenemos a varios pueblos indígenas que están representados en la ONIC. En esa mesa permanente se discuten los recursos que se le va a dar a cada una de estas organizaciones y obviamente ellos suscriben acuerdos y contratos con el gobierno de turno. Este ha sido el más benevolente, tanto así que la hija de la senadora Aida Quilcue, pues hoy tiene un contrato con el DAPRE para estructurar y consolidar lo que se llama la ruta de la memoria de la Comisión para los Indígenas por un valor de 80 millones de pesos. Entonces, como pueden darse cuenta, los favores políticos se pagan directamente a los líderes del CRIC y a sus afines familiares para asimismo poder seguir consolidando esos acompañamientos políticos. Entonces estamos viendo una denuncia bastante delicada, porque para el presupuesto en general de la nación de 500 billones de pesos, un contratico de 10, de 20, de 80, de 100 pueden pasar demasiado desapercibidos, pero para una comunidad es un valor bastante significativo y es una manera de poder tener un control territorial y un control entre todas las personas que tenemos en ese momento. Estamos hablando también de que al CRIC le dieron 180 mil millones de pesos. Eso sí no es pequeño. Y entonces dígame dónde está cuando nosotros encontramos que la educación es un adoctrinamiento, cuando la educación va encaminada a fortalecer la Agenda 2030, cuando la educación está encaminada a hablar de unas historias que ni ellos mismos se las creen. Un joven indígena cuando sale de un bachillerato no pasa las pruebas de Estado,
por eso les regalan hasta para que estudien en las universidades, pero esas becas para las universidades públicas y aún para hacer posgrados y pregrados no llegan a las comunidades, llegan a algunos líderes, y estos líderes o venden la certificación o simplemente se la dan a sus hijos. Por eso esta ambición de algunos líderes indígenas ha degradado y denigrado realmente la importancia de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, y los ha llevado a este momento en el cual se encuentran, que se están autodestruyendo porque están inmersos en narcotráfico, están inmersos en el tema de los grupos armados, pero al mismo tiempo están jugando una politiquería tan sucia, tan nefasta, que le hacen lobby y juego a una agenda que es lesiva y que va en contra de ellos. Nosotros hemos encontrado en el departamento del Cauca, donde está la banderita rojo con verde, hemos encontrado que se está manipulando la ideología ancestral de manera tal que también hemos denunciado, ¿se acuerdan del estallido social? Claro, sí. Que eso fue una toma guerrillera. Encontramos nosotros en Bogotá, en el humedal Jaramillo, que la Guardia Indígena estaba adoctrinando a los jóvenes para que salieran. Posterior a una drogadicción, posterior a darles marihuana u otras sustancias, salieran a golpear a la gente de una u otra forma, y en su mente era ir a matar policías. No son denuncias, son verdades que se hicieron cuando vino la 6DH en el Hotel Tequendama, donde no nos querían escuchar, pero logramos meternos ahí y logramos hacer esta denuncia, porque realmente nos preocupa que la comunidad indígena esté siendo partícipe en estos momentos de unas políticas nefastas que no solamente los destruyen a ellos, están ayudando a destruir el país entero y el Estado social de derecho. Diana, una preguntita que no me quedó dando vueltas la cabeza cuando hablaste de que no pasan las pruebas. A ver, un momentico. ¿Eso significa entonces que FECODE también está educando a los niños indígenas, o cómo funciona eso? Esto funciona de manera tal que los docentes son contratados por el CRIC. Inclusive en el Cauca les dieron a ellos el manejo total de la educación. Entonces ellos escogen a sus docentes. Mira, hay docentes, te lo digo, cuando fui enfermera, trabajé en un resguardo, encontré que una docente llegaba a quinto de primaria y resulta que son docentes no calificados que quieren enseñarle a los niños a leer y a escribir, y todos en un salón, niños de primero a quinto de primaria, cuando la profesora ni siquiera había llegado ni era normalista. Wow. Entonces, ¿quiénes son algunos docentes que contrata el CRIC? Porque el gobernador los coloca, porque es la novia o la amiguita del cabildante. Favores políticos. Politiqueros. Y no les importa realmente generar una educación basada en un escenario académico que le permita a nuestros niños indígenas poder lograr realmente un avance en su aspiración a su plan de vida. Es por eso que los cabildos indígenas y cristianos y evangélicos han construido escuelas propias, pero resulta que el gobierno departamental, el gobierno del doctor Octavio Guzmán, pues tampoco los apoya, porque pues hay favores que se tienen que pagar de los votos que le colocaron. Entonces, venga, no hay realmente un fomento, una educación sin adoctrinamiento, porque es que muchos de estos docentes tienen afinidad con FECODE y comienzan a hablar del adoctrinamiento, porque el plan educativo del CRIC fue construido por una persona que en su momento determinado era un reclutador de menores cuando estaba el M-19 y el Quintín Lame. Desde ahí hemos encontrado que la educación que se da en los territorios indígenas no son de alta calidad, porque también ellos no tienen la posibilidad de verdad de poder pensar en la competitividad. Miren, quieren tener a estas comunidades todavía con taparrabos, y eso así no se puede. Pero es que los únicos que utilizan taparrabos son las comunidades, los más humildes. Sí. Pero vaya, mire usted un indígena líder, miren, los líderes indígenas tienen una mentalidad traqueta. Ya tienen una mentalidad traqueta. Ellos, ¿qué es el cabildo? La parte administrativa, el que recibe la platica para poderla llevar y desarrollar en los resguardos. Pues resulta que algunos líderes indígenas tienen ya una mentalidad tan traqueta que inclusive ellos los recursos los podemos ir a encontrar
en las tabernas, en los prostíbulos, en los antros, o simplemente en las mujeres que tienen allá, porque sin tetas no hay paraíso, ¿no? O sea, el efecto de Gustavo Bolívar está surtiendo, porque ya encontramos algunas indígenas que, si usted la mira, tienen atributos muy físicos no propios de muy llamativos. Claro, se colocan senos, se colocan nalgas. La cultura de la silicona. Totalmente. Es muy triste, pero eso sucede. O tenemos la otra cultura, la cultura del traqueto. Ya no se escucha la música indígena como antes, no, ya es mera música mexicana, mera música de traqueto, y los niños en algunos momentos van a estudiar con fusil, y eso es muy triste, porque todas estas denuncias las hemos realizado como fundación, las hemos dicho en varios escenarios. Aquí no es que si soy petrista o no soy petrista, no, son realidades contundentes que están afectando la estabilidad social y el Estado social de derecho de un departamento que, aunque tiene vicepresidenta, ministro, congresistas, curul de paz, senadores, no pasa nada. Ahora viene la pregunta que nos llama la atención en este momento, y ya que estamos hablando de que tienen congresistas, tienen la vicepresidente, cabe esta pregunta: ¿qué líder político realmente representa a los indígenas? Ninguno. Bien claro, ¿no? Ninguno. Es más que Ninguno. claro, es más que claro. Ninguno, y se lo voy a decir por qué. En la comisión primera de Cámara, el año anterior, estábamos presentes comunidades indígenas y líderes de comunidades negras. Hablábamos nosotros de las confrontaciones, porque los indígenas estaban matando a las comunidades negras. Les dijimos a los congresistas: venimos a buscar ayuda, necesitamos ayuda, miren qué tal cosa. Y todo el mundo hizo como que si habló no escuché, y advertíamos de la guerra civil que iba a acontecer en el departamento del Cauca, y nadie nos escuchó. Solamente escucharon dos congresistas, Marlene Castillo y Miguel Polo Polo. Los demás, algunos se levantaron, a otros poco nada les importó. Pero lo triste es que luego hay un congresista caucano que fue gobernador, que se la pasa haciendo videos, TikTok, y ¿qué hacemos? Y no sé qué. Y yo no lo he escuchado pues que se pronuncie realmente por lo que está aconteciendo en el departamento del Cauca. Bueno, pero también tenemos una vicepresidenta que dice que defiende a las minorías y que defiende a los ancestros. Y tiene ministerio. Y tiene ministerio además, exacto. Entonces, ¿qué hace ella? Vivir sabroso con todos sus aliados, porque inclusive el contrato que tiene la senadora, la hija de la senadora Aida Quilcue, viene con ese viceministerio de la desigualdad. Le decimos que es de la desigualdad porque ella solamente está gobernando para los suyos, porque tiene como asesores a los indígenas, tiene como asesor en representación de Antioquia a Juvenal Arrieta, pero también tenía como asesor al señor Nelson Lemos, y el señor Nelson Lemos, hay que decirle viceministro, cuando él tiene una denuncia por secuestro, toda vez que en Caloto, siendo él gobernador indígena, intentó secuestrarme para poder desaparecerme porque llevo el proceso de la masacre. No, queda uno asustado, Clau, Sí, queda uno asustado con lo que nos definitivamente. están contando aquí. Y mire, sin palabras, e irónicamente, los dos representantes de los que me hablaste son nueva generación. Tanto Miguel Polo como Marlene eran outsiders de la política, no existían hace 4 años y son los únicos que le están parando bolas. Entonces vamos con un peso pesado de la política caucana, el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco. He escuchado que ha tenido relaciones con los pueblos indígenas, que ha tenido relaciones con comunidades, y él es sabido que siempre se ha dicho que él es el varón electoral del Cauca. Cuénteme usted un poquito más de eso, mi estimada Diana. ¿Qué ha hecho ese señor por ustedes? Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco lo único que hizo fue hacer caso omiso cuando sucedió la masacre de Caloto, siendo el secretario de gobierno. No escuchó a los finqueros, no escuchó a nadie. Y aconteció la masacre del Nilo el 16 de diciembre del año 91. Pasado un tiempo, Luis Fernando Velasco sabe que se construyó la corporación Nazaquihue, donde trabaja su hermana Jimena Velasco. Entonces, para nosotros como víctimas de la masacre del Nilo, lo único que sabemos de la familia Velasco es que han recibido contratos y han trabajado de la mano con el CRIC, valiéndose de la masacre de Caloto.
¿Qué hace por el departamento del Cauca? Pues nada, porque siendo ministro no entiendo por qué el departamento del Cauca hoy está clamando para que aparezcan los dos funcionarios del CTI. Vamos con alguien también que es del Cauca. Es que definitivamente, pero desde el otro lado del espectro político, de la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo se ha comportado ella? La senadora Paloma Valencia es caucana, Centro Democrático, nos ha escuchado, poco, pero nos ha escuchado. Bueno, dejémoslo. Hay aquí, silencios que dicen más de 1000 palabras. No, ella advirtió y no la escucharon. Inclusive fueron tan groseros que le dijeron que era una loca. Y muchos de nosotros que, aunque no somos uribistas, pero vemos y realmente manifestamos que el esfuerzo que ellos hacen siendo de oposición y de un partido de derecha como el Centro Democrático, pues no estuvo lejana a lo que hoy estamos viviendo. Ella lo dijo coloquialmente. Entonces los que no somos indígenas vamos a tener que coger la maleta y nos vamos a tener que ir. Pues hombre, venga, resulta que en este momento, en ese plan andamos los caucanos y no la escucharon. y esa no es la solución en ningún Y esa momento. no es la solución. Inclusive para nosotros, obviamente, yo les quiero aclarar para que todos ustedes sepan cómo es el fenómeno electoral y por qué nosotros no hemos podido ver realmente las actuaciones de la senadora Paloma Valencia en los resguardos, porque allá manda el fusil, porque es el CRIC el que domina las urnas, es el CRIC el que dice por este vota y es por este o por este, y a ellos se le hace la conexión la reserva campesina, pero sin embargo nosotros vemos muy loable y felicitamos a la senadora Paloma Valencia porque hace un gran esfuerzo en un departamento que tampoco la valora como su senadora. Bueno, hoy recibimos una noticia muy triste, que fue el asesinato de un líder indígena después de la gran marcha de la mayoría con el estruendoso éxito que tuvo tener ahora esta muerte. ¿Qué lectura le da a usted, doctora? Es muy triste porque nosotros vemos con gran preocupación que están silenciando a las personas. Este líder era de reserva campesina, una persona que no escatimó la etnia para servir a la gente, era del palo. Una persona que aquí quiero agradecerle a su familia y sé que este mensaje le va a llegar. Gracias porque en un momento determinado que quisieron acabar con mi vida, él me advirtió. Él estuvo ahí y lamento la muerte de él, lamento la muerte de muchos otros compañeros indígenas que por decir la verdad, por no estar de acuerdo con una república independiente que quieren hacer los del CRIC con sus grupos armados y su narcotráfico, pues les cuesta la vida. Decirles a todos ustedes que el Cauca está en un estado de emergencia. Nosotros como Cabildos Indígenas Independientes lo hemos dicho desde el año 2019. El departamento del Cauca y las comunidades indígenas, cristianas y evangélicas están en emergencia porque hay un proceso de exterminio y de genocidio en contra de todos aquellos que no estás conmigo, estás en mi contra y los salen eliminando. Paz en la tumba de este señor. Dios quiera que algún día reciban castigo las personas que están destruyendo la paz en nuestro territorio nacional. Hoy en el Cauca, mañana puede ser en cualquier otro departamento que tenemos en el país. Estimada Diana, una preguntita. Cuéntenos, ¿qué quiere usted hacer para cambiar esta situación? Crear conciencia. Esta no es una guerra física solamente, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual porque en estos territorios donde converge tanto conflicto, donde existen grupos armados, economías ilícitas, no permiten la presencia de Dios. Para nosotros crear esa conciencia e inducir a que, indiferente a la espiritualidad y la religiosidad que usted profese, pero si usted cree en Dios,
Comencemos a recuperar valores, principios. Construyamos y generemos el mejor proceso. Y el mejor proceso comienza en casa. Comienza en casa, con los de casa. No es una tarea fácil porque estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad que ha perdido todo, aún la esperanza de vivir para nosotros. Y ya no es lo que quiera Diana, es el esfuerzo. Yo quiero dejar una huella, quiero aportar al cambio. Quiero que en su momento mi generación me recuerde porque le aporté un cambio positivo. Porque aún en medio de los errores humanos tenemos que reencontrarnos y hacer de estos espacios, hacer de un Cauca, de un Colombia, que aunque pensemos todos diferentes, y esa es la esencia de la vida, que pensemos diferentes, porque es que la mano, teniendo 5 dedos, no son iguales, pero trabajan en unidad y se respetan, y cada uno tiene correlación, así tenemos que ser nosotros. Entonces, Diana Perafán, las víctimas de Caloto, Ernei, Alexander, pero también Florentino, Israel y muchos más, que son 30.000 indígenas, en acompañamiento de las iglesias cristianas y evangélicas, lo que queremos es una resiliencia, una paz, pero una paz con justicia social, una paz con principio de igualdad, una paz donde podamos pensar diferentes y donde no se utilice, donde no se manipule la identidad ancestral para fines de implementación de políticas de guerra, porque eso es lo que está haciendo ahora este gobierno, utilizarlos para implementar y coartar las libertades, implementar la apología al delito y al terrorismo, de lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Qué bonito mensaje, definitivamente. Todo nos conlleva a vivir tranquilos, en libertad y en paz. Definitivamente una maravillosa invitada en nuestra tarde de hoy. Mil y mil gracias, Diana, por aceptar nuestra invitación a Crónicas de la Brújula CCM. Para nosotros ha sido un placer tenerla realmente en este espacio. No, la privilegiada es quien les habla, porque hemos salido del anonimato, porque no es la voz de Diana, a la memoria de Jesús Antonio Montano, Marisol Huetoto Quitumbo, Diana Rico y de muchos otros más, que Wilder Bastos estuvo conmigo hasta hace un año y medio, cuando regresa al Cauca muere de manera sospechosa. En nombre de todos ellos, de la hija de Florentino, en nombre aún de mis hijos que todos viven, en nombre de cada uno de los que están acompañando, quiero decirles gracias. Somos la voz de los que no pueden hablar, de los que silencian, de aquellos que tienen miedo porque están en medio de una guerra innecesaria. Y hoy quiero decirle a Antioquia, quiero decirle a los cibernautas, los indígenas no somos de guerra, los indígenas evangélicos y cristianos estamos presentes. Somos y hacemos parte de un Estado. Hemos exigido a este gobierno que se nos incluya en la política pública, no para que nos den prebendas, no para hacer el saco roto de la economía de Colombia. Miren, si no hubiera tantas prebendas a la comunidad indígena, 2.4 billones de pesos cada 6 meses, créanme que tendríamos una economía solvente, hablaríamos de hacer empresa. Hacer empresa en este país es complicado, es difícil, pero será cada vez más difícil cuando utilicemos los recursos en un saco roto, porque mucho dinero a unas comunidades que están en un proceso de autodestrucción. Como pudieron observar, Diana Perafán es una verdadera lideresa. Es alguien que realmente quiere un cambio por este país. Es alguien que se la jugó para que todos vivan en hermandad. Esos son los tipos de líderes que hay que seguir. No podemos seguir pensando en que cualquiera que nos diga palabras bonitas va a cambiar el rumbo de una situación. Con hechos, con verdades, con realidades presentadas por la doctora Perafán, pueden darse cuenta la real situación que está viviendo el departamento del Cauca. Para muchos, un departamento olvidado en el sur del país, pero no, es una parte fundamental de nuestra historia. Hay que recordar que toda nuestra campaña libertadora cruzó por el Cauca. Les debemos
esa huella de gratitud a todos estos hermanos. Por favor, sigan a la doctora Perafán, síganle en sus redes, apóyenla en todo lo que se pueda, porque tarde o temprano tenemos que salir adelante en este terrible mala hora y tenemos que despertar. Doctora Perafán, muchas gracias por estar con nosotros en Crónicas de la Brújula CCM y esperamos volverla a tener muy pronto aquí de invitada. Muchas gracias a ustedes y no desechen estas palabras. Los invitamos a recuperar el Estado Social de Derecho. Los invito a que miren el Cauca. Hoy fueron por nosotros, hoy van por nosotros, mañana puede ir por ustedes y no podemos permitir que la guerra sea superior a las buenas personas y a los buenos que somos los colombianos. Pai, Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en unas próximas Crónicas de la Brújula CCM. Hasta pronto.